Estoy contento de estar con ustedes. Antes de pasar a la palabra, quiero decirles que he hecho varios libros. Uno, que es de lo que voy a hablar ahorita, más o menos, pero esto quedan pocos, se llama Paternidad Espiritual. Este lo publicó Unilite en el 96, pero en Argentina causó una revolución hace 3 años y lo tuve que imprimir porque estuve por allá. Hice uno especial que se llama Noviazgo Inteligente. Los que no tienen novia todavía o no están casados, levanten la mano. Ay, qué poquito hay, Dios mío. Bueno, para casarse hoy en día hay que ser inteligente, ¿verdad? ¿Lo creen o no lo creen? Y este es, el otro día, cuando se está discutiendo en el Congreso la ley de la educación religiosa en las escuelas, hay una lucha ahí entre católico y evangélico. ¿Qué enseñamos de religión? Entonces yo hablé con el presidente del Congreso, me visitó y le propuse algo. Tengamos una enseñanza bíblica no doctrinar ni religiosa, sino simplemente histórica, ética, científica, médica y geográfica. Porque la Biblia es un libro de conocimientos, es más, es el libro más antiguo de la historia. Entonces, ¿por qué? Si estudiamos la teoría de Darwin, si estudiamos la teoría del Big Bang, de Laplace, si estudiamos a Marx, a Engels, al Quijote de la Mancha, ¿por qué no estudiar la Biblia como un libro de texto que nos enseña los principios básicos de nuestra sociedad occidental? Entonces decidí hacer un resumen de la Biblia en cápsula, sin meter religión, solamente en términos simplemente basado en lo que la Biblia dice, sin añadir nada, solamente añado los nombres antiguos que hoy nadie lo sabe. Por ejemplo, cuando uno lee Ezequiel 37 se queda perdido. Gog, Magog, Persia, Tubal, Caín, están perdidos. Pero entonces lo que hago es que cuando son nombres antiguos de países o lugares que ya tienen otro nombre, en la parte de abajo, al pie de página, pongo el significado del país. Por ejemplo, en Ezequiel 38 habla de Persia como uno de los países que va a integrar la invasión a Israel, y Persia es Irán, y los países que están al norte de Irán, que abarcan parte del territorio ruso, y Magog es el territorio que hoy comprende Moscú, o la zona norte del Cáucaso. Entonces explica más o menos solamente el aspecto geográfico, y cuando entramos en Levítico se enseña que la medicina se estableció por Dios cuando todavía no había ciencia médica, y estableció enfermedades y formas de evitar enfermedades. La cuarentena, y los médicos lo saben, es algo muy médico, pero muy bíblico, porque Dios fue el que lo estableció. Y por último, yo hice hace tiempo un librito llamado Una entrevista con Satanás, una novela, donde un periodista va a entrevistar a Satanás de cómo destruir la iglesia, y todo está con cita bíblica. Otro es una entrevista con Jesús, de un periodista que va a ver un accidente y cuestiona por qué Dios permite eso. Murieron niños, y en el camino tiene un accidente y se muere temporalmente, y se encuentra con Jesús y le empieza a hacer preguntas, y Jesús le contesta con la Biblia. Y la última parte sí me hizo llorar. Estaba en Miami, leí un periódico que me llenó de cólera. Un pastor en Texas se fue a orar frente a una clínica abortiva por los niños que iban a matar y las madres, y lo llevaron preso. Lo acusaron y le hicieron un juicio y le condenaron a 30 días de cárcel y $10,000 de indemnización a la clínica abortiva. Entonces, al leer eso, escribí una historia de Pablo con un periodista que va a investigar ese hecho, va a ver al pastor a la cárcel y lo ve tan contento. A mí no me pasa nada, a Pablo le fue peor. Y entonces ahí el periodista se pone a leer a Pablo y con la mente viaja a la época bíblica, se encuentra con Pablo y le empieza a hacer preguntas de esas que a veces nos hacemos y no hallamos respuesta. ¿Por qué era machista?
¿Por qué se peleó con Pedro? ¿Por qué tuvo problemas con Esteban? ¿Por qué hizo esto? Empieza a preguntarle cosas hasta que por fin ocurre algo tremendo a lo último. No te lo voy a contar porque no lo van a leer entonces. Quiero hablar de analogía. Saben que la Biblia, ustedes tienen problema en entender la Biblia porque la Biblia está hecha a un estilo muy peculiar. Tiene 3 temas o 3 estilos que a veces no entendemos. Tiene analogía, tiene parábola y tiene tipología. ¿Qué es tipología? La forma del Antiguo Testamento de ilustrar lo que Dios va a hacer en el futuro con hechos en el presente. Por ejemplo, el tabernáculo, los objetos del tabernáculo, el sacerdocio. Todo esto es tipología que nos lleva a interpretar lo que iba a ser el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Después tenemos la parábola. ¿Qué es una parábola? Es una comparación entre un hecho histórico con una realidad, un cuento al cual le busco un sentido de aplicación. Por ejemplo, el hijo pródigo. Por ejemplo, el buen samaritano, el trigo y la cizaña, el sembrador, etcétera. Pero dentro de la parábola hay analogía. ¿Qué es analogía? La analogía es algo sencillo. Es tomar una palabra a la cual le damos una palabra que tiene un sentido práctico y físico para darle sentido a algo abstracto o espiritual. Y entonces la Biblia está llena de analogía. Para que me entiendan mejor, cuando Cristo habla de yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ustedes se quedan perdidos porque aquí no hay vid. ¿O sí? ¿Alguien tiene sembrado una vid? No, porque no es tierra para producir uva. La vid es el árbol de la uva. La vid es el tronco. Las ramas son los pámpanos o las ramas. Y lo que sale de la rama es la uva. Y Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si una rama no da fruto, la corto y la quemo. O sea, la poda. Entonces nos cuesta trabajo muchas veces entender la Biblia por los sentidos analógicos. Pero hablando de analogía, uno de los conceptos más profundos que hay en la Biblia es de la medicina. Y ahí viene el secreto de entender qué es la iglesia y qué es la vida cristiana. Como sé que hay médicos, me van a entender mejor que los que no son médicos. Yo no soy médico, estudié teología. Si no hubiera sido pastor, hubiera sido médico, porque cuando niño me encantaba la medicina. Pero yo quiero que veamos algunas cosas en cuanto a la analogía del crecimiento de la iglesia. Eso lo prediqué en la mañana, pero lo voy a ampliar un poquito más. La Biblia tiene terminologías que parecen difíciles. Por ejemplo, Pablo dice que está embarazado, que va a engendrar, que parió. Usa conceptos de este tipo que entra a la ginecología. Por ejemplo, vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 4 y versículo 15. Hay unas palabras ahí muy llamativas y yo estoy seguro que muchos no van a entender algunas palabras porque nuestra gramática, tristemente en el área bíblica, a veces está muy descafeinada. 1 Corintios 4:15. A ver. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ahí me paro. 10,000 años. No hoyo, no confunda ayo con hoyo. Yo quiero que me levanten la mano, sinceramente, los que saben qué significa la palabra ayo. Levanten la mano, la quiero ver. No le dé pena, no lo voy a llamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Qué barbaridad! Cargamos una Biblia, leemos un texto y estamos perdidos. Bueno,
La palabra ayos es una expresión antigua que quiere decir nodriza, nodriza o cuidadora de un niño cuando la madre y el padre se van. Eso es un ayo, nodrizas. Pablo está diciendo, aunque tengáis 10,000 nodrizas o cuidadores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Engendré. Vamos a analizar la terminología engendrar. La palabra engendrar es concebir. Puede ser una idea, puede ser un objeto, puede ser un hijo. Yo concibo hacer una fábrica. Yo concibo alcanzar esto. Yo concibo el deseo de tener un hijo. Cuando yo concibo algo, estoy engendrando una idea, o engendrando un objeto, o engendrando un propósito. En este caso, Pablo habla de engendrar. ¿Qué cosa? ¿Una fábrica, un objeto, una idea? No. Está hablando por lo que dice el libro de engendrar una vida. Engendrar una vida. ¿Qué es engendrar una vida? Hacer que algo que no es sea. Producir el nuevo nacimiento, el nacer una criatura. Vamos a hablar biológicamente de este tema. Para que una mujer se engendre, necesita 2 elementos. Un esperma que entre a un óvulo para que se nutra y a los 9 meses nazca la criatura. Ese proceso llamado embarazo no es otra cosa que el engendrar una vida para traerlo al mundo. Cuando el niño nace, es una nueva vida. Se concibió en 9 meses. Fue mediante un proceso. Como la Biblia trata de explicar la parte espiritual partiendo de la parte científica, trata de hacer una analogía entre la biología con la realidad del ser iglesia y de la función de nosotros como familia en Cristo. Vamos a tratar de llevar esta enseñanza médica y científica a la parte espiritual. Nosotros tenemos 2 elementos. Uno, la palabra que da vida. Mi palabra es vida. El que oye mi palabra tiene vida. El predicar es proclamar la palabra. La palabra entra por el oído. Por el oír viene la fe. Entra a la mente y empieza a trabajar. Ese proceso de trabajar la palabra en la mente es fecundar. ¿Qué está fecundando? El concepto de que tú necesitas un Salvador, que tú te tienes que arrepentir. Cuando esa palabra llega a fecundarse, transmite un mensaje al corazón, sentimientos. Y esa experiencia te confronta con tu pecado y te lleva a confesar que Jesús es el Señor. Y cuando confiesa, nace de nuevo. Ahora vamos a analizarlo espiritualizándolo. Una persona que recibe el Evangelio, la palabra empieza a trabajar dentro como el esperma trabaja en el óvulo de la madre. Llega un momento en que esa palabra cunde, cala, penetra y toca, y la persona se convierte. Al convertirse ocurre lo que dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículos 3 y 4. Os es necesario nacer de nuevo. Cuando nacemos, somos unos bebés, aunque sea viejo. Y entonces, si nací de nuevo espiritualmente, ¿qué necesito? Alguien que me cuide, que me críe, que me dé la leche.
de la cual habla el apóstol Pedro, la leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? Las primeras cosas de Cristo. Formarlo. Esta relación de formación es el producto de engendrar una vida. Espiritualizando el concepto, yo engendro una vida cuando doy la palabra y la persona se convierte. Al convertirse, nació de nuevo. Al nacer de nuevo, ¿qué necesita? Un padre, un hogar, una familia. ¿Cómo define la iglesia la Biblia? Como una familia. Después entramos a otras definiciones que hay en la Biblia, como la que da Pablo cuando empieza a hablar en el capítulo 12 de Corintios. Primera, que dice que la Biblia es un cuerpo y somos miembros los unos con los otros. ¿Qué es un cuerpo? Una unidad de miembros que se juntan para ir creciendo en el amor. Y establece algunos conceptos que se llama, por ejemplo, coyunturas y ligamento. ¿Qué son las coyunturas? Las coyunturas es la unidad de dos huesos. ¿Y qué son los ligamentos? Lo que fortalece los huesos. ¿Qué está hablando? Cuando leemos todos estos textos, coyuntura, ligamento, cuerpo, miembro, familia, padre, hijo, embarazo, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Está hablando de que la iglesia tiene que funcionar como funciona una familia, con un principio biológico aplicado a la vivencia espiritual. Y lo voy a ilustrar tomando yo como ejemplo. ¿Cómo se forma una familia? Vamos a ver. Yo era un joven soltero que predicaba el Evangelio y llegué a Chile. Me llevaron engañado y llegué a la ciudad de Concepción, Chile, supuestamente para predicar, pero era para hacer política contra Allende. Y como sabían que era cubano, yo no me presté y me negué y me dejaron tirado en el hotel. Vinieron unos pastores y al saber que yo no me prestaba para una maniobra política, me llevaron con ellos y montamos una campaña. Ha sido la campaña más bendecida de mi vida, porque encontré a mi esposa. Estaba en un culto y el Señor me dijo, la que está enfrente va a ser tu esposa. Bueno, no voy a contar la historia de cómo lo hicimos novio en 30 días. Después me separé a Argentina, después me fui a Bolivia, después nos encontramos en Perú y un año después nos casamos. Éramos yo y ella nada más. Somos dos. Pero después nos nacieron 3 hijos. Ya éramos 5. Esos 3 hijos se casaron con una con un muchacho porque era hembra y los varones con una mujer. Entonces ya no éramos 5, ya éramos 8. Y después empezaron a multiplicarse. Uno tuvo 2 hijos, la otra tuvo 4, el otro 2. Y de pronto los 13 nos convertimos en 16. 2 personas se convirtieron en 16. Esa es una familia. ¿Sí o no? Así no se forma la familia. Bien, partiendo de este parámetro lógico y humano, aplicamos lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15, 46. Si no entendemos lo natural, ¿cómo podemos entender lo espiritual? Entonces, ¿qué ocurrió? Que la Biblia usa terminologías analógicas y retóricas definidas para explicarnos realidades que solamente la podemos entender si la analizamos naturalmente. En otras palabras, ¿cómo debe ser una iglesia? Una persona que nace porque alguien le habló, al convertirse crece, al crecer se engendra, va y gana a otros para Cristo. Y viene la multiplicación. Noten el concepto del apóstol Pablo cuando dice,
yo os engendré. Y aquí le voy a llevar a un texto que para mí tiene mucha importancia. Un libro muy lindo de la Biblia. Y ahora voy a hacerle preguntas a ver si saben Biblia. ¿Saben que hay 2 libros de la Biblia que no mencionan a Dios? No aparece Dios por ningún sitio. Los que sepan qué libros son, levanten la mano. ¿Qué 2 libros de la Biblia no mencionan a Dios para nada? A ver. Levante la mano el que lo sepa. 1. 2. ¿Dónde? A 3. Oye, van a tener que comprarse el libro de la Biblia y leerlo. Los 2 libros que no mencionan a Dios para nada es el libro de Esther y el libro de Cantares. Sin embargo, no menciona a Dios, pero Dios está detrás. Y ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el libro más corto y menos doctrinal del Nuevo Testamento? ¿Lo conocen? Levante la mano los que lo conocen. No tiene capítulo. ¿Quién? Judas. No, te equivocaste, no Judas. Él se lo sabe atrás, chismoso. Filemón. Ahora, para entender el secreto del crecimiento de la iglesia, de la evangelización y de la multiplicación, hay que estudiar Filemón. Y como nunca lo han leído, por eso estamos cargando un libro que tiene vida y estamos muertos a veces. Por eso hice este libro yo. A ver, voy a explicarle. Filemón es un libro muy interesante, porque es un libro de una historia que parece una novela. Filemón se convirtió con Pablo, era un empresario, tenía una hacienda, tenía muchos esclavos, Pablo lo discipula, lo adoctrina, lo enseña y lo deja. Y Pablo se va a Roma y lo meten preso a Pablo. Entonces, a Filemón se le escapó un esclavo llamado Onésimo y le robó. Aquí robar es un arte, ¿no? Pero bueno. Y entonces, y no era político Filemón, o sea, Onésimo no era político, ¿no? Pero robó y se fue. Y lo capturaron y lo metieron preso por ladrón. ¿Y sabe qué pasó? Que cayó en la misma celda donde estaba Pablo preso. Y Pablo no perdió el tiempo, porque Pablo Dios lo puso a parir. Y él usa la palabra parir y engendrar. Parir y dolores de parto, que habla Pablo en la Biblia, es sentir carga por alguien. Y Pablo, al tener a Onésimo en su cárcel con él, en la misma Bartolina, lo empezó a evangelizar y se embarazó de Onésimo. Y dice la Biblia que lo engendró. O sea, lo parió. Vamos a leer el texto. Filemón tiene el 1 y 10, pero no tiene 1. Pero bueno, busquen el 10. Filemón 10. Y vean bien y analicemos si lo que le digo es mentira o es cuento. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, de esclavo a hijo. ¿Cómo eso? Si Onésimo era un ladrón, esclavo que se escapó y ahora parece hijo de Pablo y no tenía mujer Pablo. ¿A qué se refiere del término hijo? Que lo tomó como un padre. Y fíjense lo que dice después, a quien engendré, lo parí, lo gané, lo evangelicé, estando preso.
Fíjate lo que dice. Ahora bien, ¿por qué Pablo dice esto? Porque esta epístola de Filemón es una carta porque le iban a dar al Onésimo la carta de libertad. O sea, lo iban a emancipar, lo iban a liberar. Entonces Pablo le dice, mira Onésimo, sabe que Filemón también se convirtió conmigo. Te pido que vuelvas con él, le pida perdón y si puede le restituya lo que le robaste. Pero no obstante, te voy a dar una carta para que lo vaya a ver y no te mate. Porque la ley romana decía que cuando tú tienes un esclavo y se te escapa, tú puedes hacer con él lo que quieres. Esta era la ley romana de la época. Si no, lean la Biblia, lean la historia. Entonces, Pablo le escribe la carta a Filemón. Aquí te mando a mi hijo Onésimo, al cual engendré mis prisiones. Recíbelo no como esclavo, sino como hermano. Y ahora viene la parte más linda. Ustedes no saben lo que sigue. Ahí te lo mando. Si algo te debe, cóbramelo a mí, si te atreves, porque tú también te me debes. ¿Vieron ustedes la magnitud de la relación en formación de vidas? ¿Han penetrado ustedes en la profundidad de esa epístola tan cortita y tan sencilla, pero que revela el secreto de lo que es la responsabilidad de ganar a uno y traerlo a los pies de Cristo para después cuidarlo, atenderlo y conservarlo? ¿Cómo se llama esto? Paternidad responsable. ¿Cómo debe ser la iglesia? Como una familia. Una familia que no se conoce, un cuerpo desacoyuntado, nadie cubre a nadie, nadie forma a nadie, y para que uno se convierta hay que hacer una campaña, traer un predicador y hacer mucha bulla para que pase al frente. No, hermano, tenemos que aplicar lo natural y biológico a lo espiritual y lo bíblico. Es tan fácil entender la palabra cuando tomamos lo natural primero y analizamos lo espiritual después. Es tan fácil este principio. Hermano, si ustedes no piensan en Primera de Corintios 15:46, primero es lo natural. Entiendan las cosas naturales. Si tú entiendes medicina, agricultura, si tú entiendes lo más mínimo, si tú entiendes matemática, vas a entender los secretos del reino. La Biblia se hace difícil de entender porque nosotros lo espiritualizamos todo y no lo llevamos al concepto natural. ¿Por qué las profecías bíblicas se nos hacen tan difícil? Porque no nos ubicamos en el contexto, porque no analizamos algunos conceptos, porque no analizamos la tipología. Miren, un libro difícil, que no puedo yo hablar mucho porque el tiempo se acaba, es el libro de Apocalipsis. Pero a mí me apasiona Ezequiel, Daniel y Apocalipsis. ¡Qué tremendo! Yo sé lo que va a pasar mañana, no en el sentido de mañana, sino yo sé lo que va a pasar dentro de unos años. Lo sé. Es más, tengo un libro muy viejo que escribí en el 1998 que decía todo lo que hoy está pasando. Les voy a contar una anécdota. Yo una vez prediqué en la iglesia de cosas que iban a pasar en el año 2000 y un hermano se me acercó y me dijo, hermano Mario, usted es un adivino, usted es un profeta. Le dije, ni adivino ni profeta, solo veo la noticia y leo la Biblia y sé lo que va a pasar. Entonces yo escribí en el año un libro que se llama el futuro de la tierra, o sea, el futuro, los tiempos peligrosos, y relataba que el dinero iba a desaparecer. Y la gente, usted es un pájaro de mar agüero, el dinero no va a desaparecer nunca. ¿Que nunca?
Yo le garantizo, hermano, que en 5 años el dinero circulante va a desaparecer. Y le voy a contar algo. Parecía imposible, pero acabo de ir mi esposa en Noruega. Viajé a Noruega hace poco y llevaba corona. La moneda noruega es la corona. Y tenía unas coronas. Y fui a un supermercado. Y pueden creer que teniendo corona en el bolsillo no pude comprar. ¿Sí? Porque no tenían cajeros para vender con dinero, solo con tarjetas plásticas y celulares. Todo era virtual, todo era digital. ¿Se tiene dinero? Sí, pero si tú tienes dinero tienes que llevarlo al banco y convertirlo en una tarjeta plástica para poder comprar. Y aquí vamos por el mismo camino. En los Estados Unidos, si tú vas a un banco, antes tenía 8 cajeros, además que tiene 2. Y todo es virtual. Hasta los depósitos de cheques son virtuales. Vamos a un mundo virtual. Pero esto lo sabía yo en el año 1998, cuando estudié Apocalipsis capítulo 13. Y asocié el sistema numérico de Apocalipsis con una ciencia de los judíos que ninguno la sabe. Se llama la cábala. O sea, la interpretación bíblica por medio de números, porque todos los números, según la cultura hebrea, tienen un simbolismo en relación a la revelación bíblica. Y empecé a estudiar la cábala, y empecé a estudiar la Biblia desde el punto de vista numérico, y empecé a estudiar la Biblia desde el punto de vista profético. Y descubrí cosas tremendas, que hoy en día son una tremenda realidad. Cuando yo lo estudié, parecía ciencia ficción. Sí, ciencia ficción. Bueno, si la ciencia ficción, miren, cuando yo tenía 13 años de edad en Cuba, fui a ver una película al cine llamada Flash Gordon, Viaje al espacio de Flash Gordon, blanco y negro. Y él tenía un relojito que apretaba un botón y una pantalla y hablaba. Y yo me reía, qué fantasía, qué fantasía. Ahora en Europa le quitan los relojes a los estudiantes cuando van a hacer examen, porque con el reloj pueden hablar y consultar la IA. Y se ponen una cosita en el oído y le dicen, leen la pregunta, claro, el reloj está copiando, ¿en qué año nació Cristóbal Colón? Y entonces como lo oyó aquí le dice, en el año tal. Y entonces ahora le quitan el celular y le quitan el reloj y le revisan el oído a ver si no tienen una nanotecnología chiquitita que se usa. Todo eso es ficción en la época que yo era pequeño. Hoy es realidad. Entonces cuando uno estudia la Biblia, si no conoce la comparación bíblica de lo natural con lo espiritual, no podré entender ni el ser cristiano, ni cómo crecer, ni cómo conservar nuestra fe en medio de los tiempos, ni cómo enfrentar las crisis que se avecinan. Por eso, hermano, hay que leer la Biblia y hay que buscar un diccionario, y cuando una palabra no la entienda, buscar. A veces la gente lee las profecías y se pierde. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en el Medio Oriente, esa guerra de Estados Unidos con Israel a Irán, eso lo dijo Ezequiel 38 y lo ratificó Daniel. Y está tan claro en la Biblia, pero nadie se da cuenta. Por ejemplo, el sistema del control absoluto de las personas en base a un sistema de algoritmo numérico. Bueno, los que saben computación saben que es un algoritmo, ¿verdad? Una serie de... Qué tremendo es pensar que... es que tienen que entender esto. El pobrecito de Juan vivió en el año 95, 93, 96 después de Cristo en la isla de Patmos. No había ninguna tecnología, el diccionario era muy limitado. Y el Señor le mostró cosas que no existían. ¿Cómo describir algo que no existe? ¿Cómo explicar algo que no es? Tuvo que usar símbolos, tipos y figuras de su época. Y entonces cuando el Señor le empezó a hablar del sistema
del control absoluto de las personas en Apocalipsis 13 y le empezó a hablar del sello de la bestia. El pobre Juan no tenía cómo describir, lo único que sabía era que los esclavos se ponían una pulsera, una argollita o una marca en el cuerpo. Y entonces usó una marca en la frente o en la mano, pero después dio una clave numérica. La clave numérica define dos conceptos: la clave y el origen de la clave. El origen, número de hombre, que significa el día en que Dios creó al hombre, sexto día. Y después un múltiplo de 6, 6, 6, 6, 18. Un sistema numérico que actualmente se usa en muchos algoritmos, principalmente en lo que se refiere al sistema de tarjetas de crédito o de manipulación numérica en los bancos. Quiere decir que la Biblia tiene todo bien hecho y el pobre Juan no sabía ni lo que escribía, porque todos son símbolos y tipos. De la misma manera que la profecía no la podemos entender, ni siquiera podemos entender el sentido de ser iglesia, de multiplicarnos, de hacer discípulos, de embarazarnos, de parir. Conforme no entendemos estos conceptos biológicos que son palpables en la vida espiritual, por eso a veces nos perdemos en el conocimiento de la palabra, porque cargamos un libro lleno de vida, pero si las personas están muertas, difícilmente podremos ahondar en este maravilloso libro que nos revela el hecho de ser y vivir como iglesia y como cristiano. En conclusión, puedo decirle que la palabra concebir es tener en mente ganar a uno para Cristo, darle el esperma de vida que es la palabra, esperar que nazca de nuevo, tomarlo y formarlo para después traerlo al culto. Esa es la verdad bíblica, histórica. Si ustedes leen el libro de los Hechos, dice: y por las plazas y en los templos no cesaban de enseñar y predicar el evangelio. ¿Dónde predicaban? En el templo, no en el templo de la iglesia, porque no había iglesia. Para que me entiendan mejor, porque a veces leemos, es que como no nos ubicamos en la historia, hay que ubicarse en el lugar. ¿Ustedes se fijan que en el Parque Central de San Pedro Sula hay una catedral? ¿Qué hay frente a la catedral? ¿Qué hay? Pues frente al templo de Salomón había un gran parque. Y ahí la gente iba, porque al templo no podían entrar. Acuérdense que el templo judío solo podía entrar el sacerdote. Acuérdense de eso. Bueno, la gente iba al parque frente al templo para hacer los sacrificios. Ahí vendían, tenían las ventas. Por eso Jesús fue y votó a los cambistas del parque que estaba frente al templo. Cuando la Biblia dice, y en el templo predicaban, y en las casas enseñaban. Y después que le enseñaban, los traían a la iglesia. ¿Qué método más perfecto? Qué claro está la Biblia cuando simplemente aplicamos la analogía y lo natural al concepto espiritual de la palabra. Por lo tanto, hermanos, tratemos de entender el principio de ser iglesia, el principio de engendrar vida y el principio de formar personas. Esto se llama, bíblicamente hablando, paternidad espiritual. Yo me gano a uno, lo formo, lo enseño, lo cuido hasta que crezca y se multiplique y se forma la familia de Dios. Este es el concepto sencillo. Ojalá que se vayan de aquí con la idea de coger la Biblia y empezar a leerla, y cuando encuentre algo que no entienda, lógicamente, busque una analogía con algo natural. Le voy a poner la última para que me entiendan. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que de mí no da fruto, lo corto y lo quemo. Si usted es agricultor, va a saber que la vid es un árbol que da uva. Lo voy a hacer en versión hondureña.
Yo soy la mata de mango y vosotros sois la rama. La rama que no da mango, la corto y la quemo. Versión catracha. Eso dijo Cristo. Ustedes son una rama del tronco. Cristo es el centro de nuestra vida. Yo soy la rama de Cristo, pero como rama tengo que dar fruto. Y si no he dado fruto, no sirvo para nada. ¿Entendemos esto? Es duro, es difícil de aceptar y es difícil de creer, pero es importante para vivir y poder vencer. Vamos a orar. Amante Dios y Padre eterno, ayúdanos a entender qué es la familia de Dios. Ayúdanos a entender que engendrar es ganar gente para tu reino, proclamando tu palabra que es vida. Ayúdanos a entender, oh Dios, que la paternidad y la responsabilidad sobre los convertidos envuelve darle los primeros pasos en la fe. La leche espiritual, como dice Pedro, no adulterada. Ayúdanos, Señor, a tratar de leer la palabra y adaptarla a nuestra realidad. A través de lo natural, poder entender lo espiritual. Y a través de esta enseñanza, poder hacer aquello que tú quieres de nuestras vidas. Que salgamos de aquí dispuestos a engendrar vida, a ganarnos a alguien para Cristo. Que nos preguntemos quién está cerca de mí que te necesita. Y que a partir de ahora empiece a darle con mi ejemplo y con mis palabras la esperanza de gloria que tú nos has dado. Yo te lo pido, Señor, porque la iglesia tiene que crecer en tiempos difíciles. Y tenemos que entender los tiempos difíciles que vivimos para estar como las vírgenes sabias, apercibidos y preparados para enfrentar lo que viene. Cuídanos y dirígenos en todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo una página web que se llama contralapostasía.com. Ahí pueden encontrar muchos libros y mucha información. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, hermano Mario.